Hola, Bueno, buenas hola, hola. tardes. Estamos hoy iniciando la actividad del Instituto Noroeste de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Hace varios años que venimos trabajando en conjunto con la Dirección de Carrera de Abogacía de la UCSE, y en esta oportunidad la organización es conjunta con el Gabinete de Investigación en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la carrera de abogacía de la Universidad Católica de Santiago del Estero en la sede Jujuy. Eh, por lo tanto, acá están presentes el representante del Instituto Noroeste de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, el doctor Esteban Javier Ariascau, y la responsable del Gabinete de Investigación en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, la doctora Álida Codina, y docente de la carrera de Abogacía. Nuestro disertante en el día de la fecha, el doctor Federico Guayar, y también miembros de la academia, como la doctora María Cecilia Domínguez y el doctor Marcos Montales. Buenas tardes a todos y le paso la palabra a el doctor Arias Cao. Muchas gracias, profesora Fernández. Buenas tardes para todos. En mi carácter de secretario de la sede Jujuy del Instituto Noroeste, perteneciente a la Academia Nacional de Derechos y Ciencias Sociales de Córdoba, es un placer recibirlos en este medio virtual de lo que son las sesiones o encuentros mensuales que llevamos adelante a partir de la sede Jujuy. Este año hemos tomado la decisión, conjuntamente con la Universidad Católica de Santiago del Estero, en su departamento San Salvador, de hacer estas reuniones de manera virtual, de modo de llegar a la mayor cantidad de personas y de este modo cumplir una de las finalidades de la academia, que es la difusión del conocimiento académico. Y en el día de hoy, para mí, también es muy significativo porque nos va a acompañar el profesor doctor Federico Guayar, quien es hijo de quien fuera mi profesor de grado de contratos, el reconocido maestro jujeño Ernesto Guayar, con el cual tuve una relación muy cercana en mi época de grado, y que posibilitó luego mi acceso al posgrado a través de una carta de recomendación para el doctor Gómez Leo en el Máster de Derecho Empresario en la Universidad Austral. Así que para mí es un motivo de orgullo que luego hoy, el día de la fecha, el hijo de quien fuera mi profesor esté hoy disertando con un tema que es muy relevante, no solo para el derecho argentino, sino también para el derecho comparado iberoamericano, que es la teoría del incumplimiento. No hay que olvidar que el Código Civil y Comercial argentino tiene una impronta muy fuerte del derecho latinoamericano, habiendo recibido participaciones directas de profesores brasileños, como también de los proyectos o códigos civiles vigentes, tanto del derecho de boliviano, peruano y chileno. Entonces, para nosotros, de esta manera, también nos permite llegar a todas las latitudes y creo que cumplimos con la finalidad de difusión académica que le gustaba mucho al profesor Luis Moisés Panés. Así que, sin más que decir, le cedo la palabra a la profesora Hilda Fernández y una vez más agradezco la participación de ustedes de este medio virtual y esperamos contar con su presencia en los meses sucesivos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ariascau. Bueno, vamos a comenzar un conversatorio, podría ser, para que sea mucho más flexible. La modalidad, el doctor Guayar va a abordar el tema teoría general del incumplimiento obligacional, aspectos críticos y preguntas que quieran hacerle. Me parece que no va a tener problema de que puedan activar el audio directamente y hacer las preguntas para que sea más amena, digamos, esta charla, ¿no? Por parte del doctor Federico Guayar. Lo voy a presentar. El doctor Federico Guayar es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba.
especialista en justicia constitucional y derechos humanos, docente regular de Derecho Privado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, ex docente de Derecho Privado 2 de la Universidad de San Pablo, Tucumán. Por supuesto que cuenta con numerosas obras, publicaciones como autor, coautor y participación en numerosos también eventos jurídicos que son tan abundantes que si me pongo a leer voy a estar yo toda la tarde dando detalles y preferimos escucharlo, doctor Federico Guayar. Buenas tardes, le cedo la palabra y desde ya de parte de la Universidad Católica de Santiago del Estero, nuestro agradecimiento de que haya aceptado y su predisposición para transmitir sus conocimientos. Bueno, muchas gracias y buenas tardes y saludo cálidamente a todos los colegas, distinguidos profesores y alumnos que nos acompañan y agradezco sinceramente a las autoridades de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba y de la Universidad Católica de Santiago del Estero y en particular en las personas del doctor Javier Arias Cau y de la doctora Hilda Fernández. Agradezco la invitación. En lo personal, tengo que confesar que siempre me ha parecido muy atractiva la teoría general del incumplimiento, porque reflexionar y trabajar acerca de ella nos permite dar algunas respuestas a varios interrogantes de mucha importancia. Por ejemplo, ¿a qué tiene derecho el acreedor? ¿A qué tiene derecho el acreedor? O bien, ¿a cuál de los sujetos vinculados en una obligación o en un contrato le corresponde soportar los riesgos del incumplimiento? O bien, ¿qué remedios existen frente a una situación de incumplimiento? En una primera aproximación, la idea del incumplimiento nos conduce a ocuparnos de una anormalidad disfuncional en el desempeño de las obligaciones y de los contratos. Y digo anormalidad disfuncional porque, como todos saben, seguramente, las obligaciones y los contratos nacen para cumplirse, nacen para ser cumplidos. Ese es el efecto propio, el efecto principal normal de todas las obligaciones y de los contratos. Y cuando esto no ocurre, se desemboca en una situación que en términos generales podemos denominar de incumplimiento. El Código Civil y Comercial no nos proporciona una teoría general del incumplimiento, puesto que no contiene una regulación sistemática acerca de él. Sin embargo, esto no quiere decir que no podamos elaborar una teoría general del incumplimiento a partir de muchos textos que están disgregados a lo largo del Código Civil y Comercial. De este modo, la idea del incumplimiento, esta anormalidad disfuncional, como dije en términos generales, de las obligaciones y de los contratos, se presenta en distintas materias reguladas en el Código Civil y Comercial y con diferentes consecuencias jurídicas o con diferentes remedios, por decirlo de algún modo también. Efectos jurídicos que provoca el incumplimiento en distintas materias a lo largo del Código Civil y Comercial. Por ejemplo, la idea del incumplimiento campea, obviamente, en la teoría general del contrato, campea en la teoría general de la obligación, en obligaciones, campea en la responsabilidad civil resarcitoria y también en el derecho del consumo con reglas particulares. Y por eso solo voy a mencionar, para poner de manifiesto la diversidad de efectos jurídicos que la idea del incumplimiento provoca en estas diferentes materias. En materia de contratos, se puede examinar esta noción, esta idea del incumplimiento, desde tres momentos
porque acá valga decir que el Código Civil y Comercial ha regulado dentro de la teoría del contrato una faz dinámica de este, es decir, tomando en cuenta un momento previo, la ejecución posterior a la celebración del contrato y un momento post-contractual, digamos así. A diferencia de lo que era el código de Vélez-Sarsfield, que se decía que tenía una visión estática del contrato. Acá se regulan una visión dinámica o una formación progresiva del contrato, que eso no voy a detenerme en ese tema para no demorar esta exposición. Pero la idea del incumplimiento que nos importa acá se puede examinar en el momento previo a la celebración de un contrato a través de la responsabilidad precontractual que está regulada expresamente hoy en el Código Civil y Comercial. Por ejemplo, en el hecho de analizarse el incumplimiento del deber de negociar de buena fe expresamente reconocido en el artículo 991 del Código Civil y Comercial. Pero desde luego la idea del incumplimiento se lleva a la mayor importancia y la mayor precisión técnica, quizás, en el periodo de ejecución del contrato, es decir, celebrado válidamente un contrato, se abre la etapa de cumplimiento y de ejecución. En esta etapa aparece el instituto más importante o más conocido que todos seguramente saben, que es la resolución por incumplimiento del contrato en el marco de los contratos bilaterales, es decir, aquellos en los cuales nacen dos obligaciones principales y correspectivas para las partes, y en el cual la parte no incumplidora puede ejercer la acción de resolución por el incumplimiento de la otra parte, pero este incumplimiento tiene ciertas características especiales, denominado en el Código Civil y Comercial incumplimiento esencial del contrato, en el artículo 1084. También, y esto es, me parece importante señalarlo, que la idea del incumplimiento en esta etapa en materia de contratos también puede provocar la suspensión del contrato, del propio cumplimiento, en el marco también de los contratos bilaterales, frente al incumplimiento de la otra parte. Es decir, una parte puede suspender su propio cumplimiento en la medida que la otra parte no ha cumplido tampoco. Pero más todavía, puede suspender el cumplimiento anticipándose de manera o previendo con fundadas razones que la otra parte va a incumplir, es decir, va a caer en el futuro en una situación de incumplimiento y por lo tanto puede anticipadamente una parte suspender su propio cumplimiento frente al incumplimiento previsible de la otra parte. Esta figura es muy, digamos, podríamos decir, novedosa para el derecho argentino y ya existía y proviene del derecho anglosajón, del common law, y ya estaba muy trabajada, por ejemplo, en la Convención de Compraventa Internacional de Mercaderías de 1980, incorporada al derecho argentino ya hace tiempo, a través de la ley 22765, si no recuerdo mal, y también estaba previsto en los principios de UNIDROIT, ahí lo menciono porque hoy esa figura está en el Código Civil y Comercial, es decir, y bajo la rúbrica de tutela preventiva del crédito, de modo que en este caso una parte puede anticipar y de manera previsible la otra parte va a incumplir y puede suspender su propio cumplimiento e incluso más, puede resolver anticipadamente el contrato por el incumplimiento previsible de la otra parte fundada en razones que debe demostrar, por supuesto. Esto surge del artículo 1032 del Código Civil y Comercial y del último inciso del artículo 1084. Y esto tiene enorme importancia desde una perspectiva económica en la eficiencia de la economía del contrato. También podría mencionar que se alude a la idea de incumplimiento en la regulación de la obligación de saneamiento que abarca
los dos institutos clásicos de la evicción y de los vicios ocultos, como lo llama hoy el código, pero lo quiero mencionar solamente para no, porque no tenemos tiempo de analizar todos estos puntos, habría que realizar quizás un curso o un seminario sobre estos temas, y por lo tanto acá vemos que en un momento previo se puede examinar una idea de incumplimiento amplia durante la ejecución del contrato, que esto es muy importante, y en un momento post-contractual, es decir, después del cumplimiento del contrato, algunas doctrinas la llama o estudia o denomina que hay casos de responsabilidad post-contractual y la definen o la caracterizan como la violación o la conducta violatoria de un deber colateral originado en lo acordado por las partes o en la buena fe que lesiona la posición jurídica de pleno goce del bien luego del cumplimiento del contrato. Y dan como ejemplo la difusión de información confidencial, por ejemplo, que una parte hace uso luego del cumplimiento de un contrato y los beneficios que obtiene de ese uso de información confidencial perjudican a la otra parte con quien ha contratado y luego del cumplimiento. Por supuesto que en materia de obligaciones también tiene una importancia capital la idea del incumplimiento, y de hecho la doctrina suele decir que se trata en realidad de incumplimiento, como dice el título de esta charla, incumplimiento, la teoría general del incumplimiento de obligaciones, pero acá lo que quiero señalar, que hay mucha doctrina que pregona que hay que también trabajar sobre las particularidades que tiene la responsabilidad contractual. Pero volviendo a cómo la idea de incumplimiento se presenta en distintas materias con distintas consecuencias, en materia de obligaciones, obviamente tiene un punto de contacto muy fuerte con el incumplimiento contractual, porque en obligaciones eh, se presenta el instituto de la ejecución forzada, que desde luego cuando la obligación tiene como fuente a un contrato, es decir, cuando la obligación nace de un contrato, tiene este punto de contacto, pero obviamente ustedes saben que las obligaciones nacen no solo de los contratos, hay otras fuentes, por lo tanto, la ejecución forzada es un instituto propio de las obligaciones, efectivamente. Esta conocida figura de la ejecución forzada, como saben, bueno, está prevista en el artículo 730 del Código Civil y Comercial y sucede cuando el deudor cae en una situación de incumplimiento imputable a él y el acreedor, se actualizan las facultades de agresión patrimonial que tiene el acreedor y puede ejercer una acción vía poner en funcionamiento los órganos jurisdiccionales del Estado, es decir, solicitarle a un juez que ordene forzadamente al deudor a realizar la prestación debida para proporcionarle el bien específico a que tiene derecho el acreedor. Entonces, es ejecución forzada, sea forzando al propio deudor a que realice la prestación proporcionando el bien debido específico, o bien, si fuera posible, se realice la prestación por un tercero a costa del deudor. Y acá quiero mencionar una doctrina que viene trabajando desde hace mucho tiempo, la doctrina española, por ejemplo, Eugenio Llamas Pombo, que es el cumplimiento por equivalente pecuniario, que lo podemos extraer, existe, creo yo, con claridad en el Código Civil y Comercial, y se la puede extraer del inciso C del artículo 730 del Código Civil y Comercial. Y esto quiere decir que también el acreedor, frente al incumplimiento del deudor, en realizar prestación y proporcionarle el bien específico, es decir, cayendo en una situación de incumplimiento, y aun cuando la realización de la prestación específica en especie, in natura, no sea posible físicamente, por ejemplo, que no se puede entregar la cosa cierta a un automóvil porque se ha destruido, y este incumplimiento sea imputable al deudor,
el acreedor puede, en sede de ejecución forzada, solicitar el cumplimiento por el equivalente económico de la cosa que se debía entregar. Esta figura me parece muy relevante porque es un modo de ejecución forzada subsidiaria, es decir, en el caso en que el incumplimiento imputable impida que se pueda entregar específicamente la cosa debida, lo que se advierte con claridad en las obligaciones de dar cosas ciertas. Pero esto, ¿cuál es la importancia que tiene esta figura y por qué la menciono? Solo la menciono porque también esto daría lugar a tratarlo en otra oportunidad con mayor detenimiento, porque surge a lo largo de varios artículos del Código, por ejemplo, en las donaciones con cargo, artículo 1563, en las obligaciones alternativas irregulares, en las obligaciones solidarias. Bueno, aparece a lo largo del Código la posibilidad de que el acreedor solicite el cumplimiento por equivalente pecuniario. Y la importancia práctica es que al acreedor le basta demostrar la fuente, el título de su obligación, de su derecho de crédito, e invocar el incumplimiento, excepto en las obligaciones de no hacer, y con eso basta para que se le entregue en sede de teoría de la obligación, en sede de la obligación, no de indemnización de daños, como dice el inciso C del 730. Por eso que lo quería mencionar por su importancia, y que en la jurisprudencia no tiene mucho, y bueno, la demanda, las pretensiones tampoco se encaminan mayoritariamente hacia esta figura y posible y existente en el Código Civil y Comercial, pero es importante y está. Y es un modo de ejecutar forzadamente por el valor económico en sede de la obligación. Y esto nos lleva justamente a que la idea del incumplimiento también se presenta con muchísima importancia y consecuencias jurídicas muy relevantes en materia de indemnización de daños, en donde precisamente el incumplimiento opera como fuente de la obligación indemnizatoria. Acá nótese que la acción de indemnización puede ir anexa, accesoria a la acción de ejecución forzada o a la acción de resolución por incumplimiento, pero se trata de consecuencias diversas a esas, es decir, de la consecuencia que es la indemnización del daño resarcible. Y la diferencia con la ejecución por el equivalente pecuniario es muy evidente, porque, como saben, actualmente en el Código Civil y Comercial se unificaron las órbitas de responsabilidad en el artículo 17-16, según el cual existe la obligación de indemnizar los daños por la violación al deber general de no dañar a otro o por el incumplimiento de una obligación. De manera que acá se unifican los requisitos de la obligación indemnizatoria, a pesar de que, como también saben, la responsabilidad obligacional contractual tiene sus particularidades que subsisten, pero se unifican los requisitos. Es decir, quien solicita daños, es decir, se lesiona un interés diferente al interés que se solicita con el equivalente pecuniario, se indemnizan los intereses de indemnidad, por decirlo de alguna forma, y para esto el acreedor ya no solo tiene que demostrar o invocar el incumplimiento, tiene que demostrar esa ilicitud. El presupuesto de antijurisdiccional lo configura el incumplimiento. Y además tiene que demostrar, como saben, el daño resarcible, un factor de atribución, sea subjetivo u objetivo, y la relación adecuada de causalidad entre el daño resarcible y el hecho generador. De manera que acá podemos ver que también, bueno, también no quiero olvidarme de mencionar que también la idea del incumplimiento tiene sus particularidades microsistémicas, como dice la doctrina, en materia de derecho del consumo. El artículo 10 bis de la ley 24240, por ejemplo. Pero bueno, con este panorama de cómo campea la idea del incumplimiento a lo largo del código, ya pone de manifiesto la importancia y quizás la necesidad de trabajar y reflexionar de una teoría general del incumplimiento. Por eso ahora voy a poner sobre la mesa un aspecto que es abstracto, teórico, pero que tiene una connotación, una incidencia
muy importante en la práctica, tiene una incidencia práctica muy importante, es decir, cómo entendemos la configuración del incumplimiento, es decir, si se quiere dogmáticamente qué es el incumplimiento o cómo se produce el incumplimiento. Es decir, que esto veamos ahora, advertida la importancia de una teoría general del incumplimiento, veamos cómo lo podemos conceptualizar. Podemos, para llegar a un concepto de incumplimiento, tener dos puntos de vista. Desde un punto de vista que tome en cuenta solo la posición pasiva del deudor, es decir, la posición jurídica del deudor, podemos obtener una idea de incumplimiento solo teniendo en vista esa posición jurídica del deudor, o también podemos tener un enfoque y una idea de incumplimiento teniendo en cuenta solo la posición jurídica activa, la posición jurídica del acreedor. Desde el primer enfoque, es decir, desde el enfoque de la posición jurídica del deudor, el incumplimiento se nos presenta como un desajuste de conductas, en términos generales, es decir, como una falta de realización de aconteceres, de sucesos, de acontecimientos para lograr llegar o alcanzar un estado de realidad concreto que debe alcanzarse en virtud de una norma general o de lo previsto en el contrato. Adviértase que digo que se debe realizar un estado que se alcance un estado de realidad y por falta de realización, y esto implica que abarca toda clase de conductas y de comportamientos involucrados en el deudor. Y lo remarco así porque justamente este enfoque sobrepasa los márgenes de una obligación tomada aisladamente o examinada en particular, de una relación jurídica obligatoria en particular, sobrepasa los márgenes de esa relación jurídica obligacional porque comprende como un programa. También la doctrina habla de plan de prestación de las obligaciones, pero acá este, como dice la doctrina europea, principio de conformidad para llegar al cumplimiento, se adecua más a la idea del contrato. Y yo creo que eso está bien, por eso había dicho hace un momento, que la doctrina europea pregona que se trabaje sobre la problemática del incumplimiento en materia de contratos. Y este enfoque del concepto de incumplimiento así visto se adecua a esta posición, porque recordemos que el contrato, lo que la doctrina llama el contenido del contrato, no solo tiene el objeto, que sería la operación económica esencial del contrato, sino que tiene justamente un plan, un programa contractual. Es decir, que el contrato genera no solo obligaciones principales que deben cumplirse, genera la mayoría de las veces obligaciones accesorias, deberes colaterales, deberes secundarios, se distribuyen los riesgos, es decir, que el contrato es un instrumento de cooperación en particular. Por supuesto, esto es muy relevante en los contratos negociados, que todavía tienen su importancia, pero esto marca que la idea del incumplimiento a veces no solo es incumplir una obligación principal, por ejemplo, la de transferir la propiedad de una cosa entregándola, sino que puede ocurrir esta noción de incumplimiento de una manera de mayor amplitud y que requiere prever, o mejor dicho, examinar este programa contractual en su totalidad, como hablan la doctrina italiana que le llama reglamento contractual, y que es mucho más que el mero cumplimiento de una obligación principal. Entonces, y esto surge, lo menciono porque surge con contundencia, por ejemplo, en el inciso A del artículo 1084 del Código Civil y Comercial, cuando para caracterizar, entre otros supuestos, el incumplimiento esencial, dice que habrá un incumplimiento esencial cuando el cumplimiento estricto de la prestación sea fundamental en el contexto del contrato. Ahí se advierte con claridad esto que les estoy mencionando. Y desde el otro enfoque que se presenta también, que es el de la posición jurídica del acreedor,
La idea del incumplimiento viene la óptica de ver la satisfacción o insatisfacción del interés del acreedor. De manera que se dice, siguiendo, esto tiene filiación alemana, como si es que nos da el tiempo, podemos o conversarlo después o quizás abordarlo en un momento muy brevemente. Es decir, que se dice que es insuficiente para obtener una noción cabal del incumplimiento tomar solo las conductas, las infracciones en que incurre el deudor, y en todo caso es mejor verificar que si se ha satisfecho el interés del acreedor, porque de lo contrario, no satisfecho este interés del acreedor, se produce la lesión al derecho al crédito, y eso es el incumplimiento. El incumplimiento es la lesión al derecho de crédito del acreedor, la lesión a su interés, al interés lícito que tiene el acreedor. Por supuesto, yo creo que es mejor seguir lo que la mayoría de la doctrina sostiene, que es obtener un concepto del incumplimiento como contraste del pago, porque no es posible desprenderse de la idea del cumplimiento para obtener un concepto adecuado de incumplimiento. Y además esto surge, creo hoy, lo digo entre paréntesis, de la definición institucional que nos da el Código Civil y Comercial de la obligación, porque siempre se dijo y se dice también que los códigos no tienen que definir, salvo cuando tengan una definición con carácter normativo, y creo que en este punto se nota en la definición que nos da el Código Civil y Comercial en el 724, se nota esta connotación normativa importante, porque recordemos que el artículo 724 define la obligación como la relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación encaminada a satisfacer un interés lícito y, ante el incumplimiento, a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. De manera que acá podemos ver con claridad que se nos conduce al objeto de la relación jurídica obligatoria, que se compone de la prestación y de la satisfacción del interés, es decir, de conductas, de un plan de conducta, si se quiere, un plan prestacional de conducta para satisfacer un interés lícito del acreedor. Se desprende también del artículo siguiente, 725, que habla de eso y del interés del acreedor, que puede ser patrimonial o extrapatrimonial. Pero, en definitiva, la idea del incumplimiento, creo que hay que tomar los dos enfoques, la posición pasiva y la posición activa, es decir, la infracción como infracción al plan contractual, al plan obligacional, y que no satisface el interés del acreedor. Y desde este punto de vista podríamos dar una definición, por supuesto, esto es discutible, si se quiere después lo podemos discutir, podríamos dar entonces, tomando en cuenta que es mejor, por lo tanto, obtener un concepto de incumplimiento por contraste con el cumplimiento, con el pago. Esto que ya lo decía Adriano de Cupis, por el gran profesor italiano, desde luego, si el pago es la realización de la prestación, es decir, del plan, del programa contractual, del plan de prestación obligacional, si el cumplimiento es realizar eso, que le va a proporcionar al acreedor el específico bien debido para la satisfacción de su interés al tiempo que extingue el vínculo y libera el deudor, como también eso está expresamente previsto ahora en el artículo 880, bueno, todo lo contrario a eso es incumplimiento. De manera que, dicho con mayor simpleza, el incumplimiento es el no pago, para decirlo con simpleza, y creo que de allí se obtiene con mayor adecuación en la idea del incumplimiento. Por eso podríamos definir el incumplimiento, como dije, esto puede ser discutible, no todos coinciden, lo definamos como una situación anormal de la relación de obligación o del vínculo contractual originado en la conducta antijurídica
de cualquiera de los sujetos vinculados que impide u obstaculiza su realización. De esta definición, que nos da un concepto importante a mi manera de ver, que es la que siguió mi padre, que ya que lo mencionó el doctor Javier Ariascado, me hizo provocar, confieso, un poco de nostalgia. De esta definición se pueden extraer varias premisas importantes, tiene varios elementos y premisas muy importantes en el orden práctico. Por ejemplo, esta definición nos da o se adecua bien a la idea de que el incumplimiento se enmarca dentro de la teoría general del ilícito, de lo ilícito. El incumplimiento es una ilicitud, por eso son conductas antijurídicas, violan el ordenamiento jurídico comprendido como totalidad. Una obligación pues que no nace de un contrato la obligación de no dañar es una antijuricia, pero el incumplimiento también lo es, solo que es la violación a un vínculo preexistente. Por eso, acá nos da la idea de que el incumplimiento es un concepto objetivo, y esto es muy importante, tiene mucha connotación práctica, porque no todos piensan que esto sea así, que ya vamos a ver en un momento. No quiero extenderme demasiado, como digo, esto quizás debería tratarse en varias oportunidades, pero quiero resumir esta idea de este concepto objetivo del incumplimiento en el marco de una teoría general de lo ilícito, porque primero se verifica desde el punto de vista material o empírico la situación de incumplimiento, y luego en un momento posterior de análisis veremos si las consecuencias perjudiciales del incumplimiento a quién se le imputan, es decir, la imputabilidad del incumplimiento es algo a posterior de la situación de incumplimiento. No todos comparten eso, por eso digo, pero este concepto nos da la definición nos da esta idea del incumplimiento, que es una situación objetiva de ilicitud. Por eso dice que se puede originar en la conducta antijurídica de cualquiera de los sujetos, porque el acreedor puede provocar el incumplimiento, por ejemplo, en las acciones de dar con la mora creditoris, la mora del acreedor puede obedecer que el acreedor se rehúse injustificadamente a recibir el pago frente a la oferta real de pago del deudor, lícita, con todos los requisitos del pago, y esa inconducta al provenir del acreedor desemboca en una situación de incumplimiento que no satisface el interés, pero no le es imputable el deudor. Por eso es lo que quería señalar como algo relevante en esta idea, el carácter objetivo del incumplimiento, como la mera materialidad de una ilicitud. Y también es importante contrastar el concepto de incumplimiento con el pago, porque el pago sí está regulado en el Código Civil y Comercial a partir del artículo 865 en adelante, y para que exista una situación de total cumplimiento, es decir, además que se lleve adelante el plan de prestación, el programa contractual, para satisfacer el interés del acreedor, debe reunir los requisitos que seguramente también conocen. Debe reunir los requisitos sustanciales de identidad e integridad y circunstanciales de localización y puntualidad. Si se reúnen esos, hay un cumplimiento total, una situación de total cumplimiento. Lo contrario es el incumplimiento. Y acá se obtraen las clasificaciones del incumplimiento. Por eso, y es importante, los requisitos del pago están regulados en el Código Civil en el artículo 867, si no recuerdo mal. Bueno, nos permite entonces otra corroboración de la importancia de obtener un concepto de incumplimiento contrastándolo con el pago. Porque si el pago debe ser íntegro, idéntico, puntual y en el lugar que está fijado, bueno, nos va a permitir obtener que, por ejemplo, voy a dar una clasificación entre las muchas que da la doctrina del incumplimiento para dar un panorama general, como está previsto en esta charla, que contrastando estos presupuestos podemos obtener lo siguiente. Primero, puede haber, y
Perdón, pero insisto que la clasificación tiene muchas consecuencias prácticas. Entonces, puede haber una situación de incumplimiento absoluto o definitivo. Esto ocurre cuando la prestación se torna imposible física o jurídicamente. Es decir, cuando ya no es posible realizar el cumplimiento in natura, en especie, proporcionando el específico bien al acreedor o a la parte la que quiere obtener el beneficio, la satisfacción de su interés, ya no es posible física ni jurídicamente. Pero también, atención, también hay una situación de incumplimiento absoluto y definitivo cuando también es inidóneo el cumplimiento. Esto es cuando el acreedor ha perdido el interés en el cumplimiento. Si el acreedor ha perdido el total interés en el cumplimiento, también sobreviene un incumplimiento absoluto y definitivo de la obligación. Esto ocurre, por ejemplo, en las obligaciones con plazo esencial. Tampoco voy a detenerme en eso para no demorarnos más. Por contraste al incumplimiento absoluto aparece el incumplimiento relativo. Desde luego acá, el incumplimiento no impide que se pueda cumplir específicamente con el bien debido para satisfacer el interés del acreedor. A pesar de que hay un incumplimiento, todavía es posible y además es útil para el acreedor. El acreedor todavía le interesa. Eso es el incumplimiento relativo. Ahora bien, del incumplimiento relativo se desprenden varias formas muy importantes. Por ejemplo, puede ocurrir un incumplimiento total de la obligación o del plan del programa contractual, y no obstante ser relativo el incumplimiento, porque todavía sea posible físicamente y al acreedor le sea útil, todavía le interese. Esto podría ocurrir cuando el deudor, por ejemplo, pretenda cumplir en un domicilio o en un lugar distinto al fijado, con lo cual se produce un total incumplimiento, pero esto no implica que sea un incumplimiento absoluto, sino que puede ser relativo. Y por contraste a este, puede haber un incumplimiento parcial, es decir, un cumplimiento relativo parcial, cuando el deudor no entrega la cantidad íntegra que debe entregar, sino que entrega menos de lo que debe entregar, un incumplimiento parcial. Incumplimiento también puede ser tardío. Este es el famoso instituto de la mora del deudor, primer párrafo del artículo 886, y que es la situación de retraso que se produce por el mero transcurso de tiempo fijado para el cumplimiento, como dice el artículo 886, adoptando la tendencia de la mora automática, distinto a lo que era en Vélez Sarsfield. Pero bueno, el incumplimiento puede ser tardío, y es tardío, pero todavía al acreedor le interesa, y es posible el cumplimiento. Esa es la esencia de la mora. Entonces, incumplimiento parcial, incumplimiento tardío, y acá aparece una clasificación que tiene mucha importancia, que es la idea o clasificación del incumplimiento, o mejor dicho, del cumplimiento defectuoso, cumplimiento inexacto de la obligación. Esta terminología de cumplimiento exacto o inexacto, que proviene del derecho, hablan mucho de esto los españoles, o parte de la doctrina española, está hoy en el Código Civil y Comercial, en el artículo 731 del Código. Dice que el cumplimiento exacto de la obligación le da el derecho al deudor, si efecto frente al deudor, derecho a obtener la liberación y a repeler las acciones que quiere ejercitar el acreedor. Con lo cual acá hablamos de que existe un cumplimiento inexacto, es decir, el cumplimiento no satisface el interés del acreedor, ¿sí? Por lo tanto es un incumplimiento. Y esto lo menciono así porque, por último, para concluir con esta charla, quiero mencionar, a propósito de esta clasificación del cumplimiento inexacto, que me permite presentarles, y voy a hacerlo brevemente para concluir, dos modelos históricos a los cuales se construyó la disciplina de la responsabilidad contractual. Un modelo que está basado en la mora,
la clásica institución de la mora, y que era el modelo que tomó Vélez Sarsfield, que viene del Código Civil francés y que se remonta al derecho común antiguo. El derecho común, para los alumnos que nos acompañan lo puedan comprender, porque esto puede servir para entender el modelo. Derecho común se dice que es el fenómeno cultural más importante de Europa central y occidental. Importante por su extensión geográfica, por su intensidad y por su duración, porque duró desde el siglo XI hasta el siglo XIX. Por su extensión geográfica, porque abarcó toda la Europa central y occidental y llegó hasta nosotros. Hoy nosotros provenimos de eso. Por eso se habla mucho a veces en la doctrina del continental europeo, de la que nosotros formamos parte. Y por su intensidad, porque moldeó justamente la mentalidad y la organización de las sociedades. Nosotros también provenimos de tenemos esa recepción. Por eso, por ahí yo, entre paréntesis, menciono la importancia que tiene a veces las instituciones que se remontan. Pero la mora se remonta a los primeros glosadores, y además también para los alumnos que nos están escuchando, el derecho común se fundaba especialmente en el estudio del corpus iuris civilis, del derecho romano justinianeo, pero además, bueno, estaba luego, también se incorporaron por derecho común muchas instituciones del derecho canónico, pero nuclearmente es el derecho romano, pero también el derecho canónico también aportó muchísimas instituciones. Por ejemplo, la idea del pacta sunt servanda, la idea del justo precio, la usura en los intereses, bueno. Y también muchos edictos, instituciones del derecho propio de cada pueblo. Bueno, todo eso era el derecho común, pero fundado esencialmente en el estudio en el corpus iuris civilis. La mora se remonta, entonces, esta disciplina abierta en la importancia al derecho común antiguo, desde los primeros glosarios, y que llegó, los comentaristas, luego llegó al Código Civil francés de 1804, si no recuerdo, el artículo 1147. Es decir, ¿qué quiero decir? Que acá trabajar con modelos siempre tiene el peligro de simplificar demasiado, pero nos permite tratar de comprenderlos. Este modelo que adoptó el Código francés, que de alguna manera hacía girar todo la responsabilidad contractual sobre la idea de mora ex persona, ¿sí? Y con una imputabilidad de carácter subjetivo, es decir, por culpa, una situación de mora culpable, es un modelo. Estaba en Vélez, y este es uno de los modelos que les quería presentar. Y el otro modelo, que es el que conecto con esta idea del cumplimiento inexacto, por lo que voy a comentarles ahora brevemente, el otro modelo es un modelo también originado en el derecho común, pero en el derecho común moderno. Así, a los que les interese estudiar este tema, hay un libro extraordinario que es de Helmut Koin, un autor alemán que escribió este libro de derecho privado europeo, y él divide derecho común antiguo y derecho común moderno, que es la pandectística alemana. Seguramente lo han escuchado nombrar los alumnos, cuyos representantes más importantes son Federico Carlo de Savigny, Bernard Binder, y bueno, que todos lo conocen, y de lo que vienen también. Vélez tomó mucho la pandectística alemana, y este modelo, este segundo modelo, proviene de ese derecho común moderno, de la pandectística alemana, que se dedicó a estudiar, a reinterpretar el corpus iuris civilis, digamos. ¿Y qué pasó acá? Entonces se le añadió a la mora la idea de una figura fundamental, que es, atención, que es esta, es el incumplimiento sobrevenido de la prestación total y absoluto. Este modelo hace girar todo el régimen de la responsabilidad contractual sobre la idea de la imposibilidad objetiva y absoluta de cumplimiento de la obligación. Y lo menciono así, quise mencionarlo así para poder comprender por qué. Porque este modelo parece ser hoy el que se ha introducido al Código Civil y Comercial en los artículos 955 y 1732. Y yo solamente lo voy a mencionar, voy a tratar de caracterizarlo un poco, porque me parece importantísimo.
que tiene muchísima relevancia práctica en la idea del incumplimiento, porque tomar este modelo en parte, tiene o viene a presentarnos, o yo lo voy a presentar de este modo. A ver, este modelo, que como dije, tiene origen alemán, filiación germánica, derecho prusiano, de la pandectística, adoptado en el BGB, y también en una obra de Mommsen, un autor también importante, que la toma un autor italiano, es decir, tiene muchísima influencia en el derecho italiano. La adopta Giuseppe Osti en una obra famosa de 1918, ese gran profesor italiano, y después es adoptada en el artículo 1218 del Código Civil Italiano de 1942, y digo esto porque hoy podemos obtenerla, o se podría llegar a interpretar que está claramente presente, para decirlo sin titubeos, en el artículo 955 y 1732 de nuestro Código Civil y Comercial. Es decir, que hoy hemos dejado de lado ese modelo de la mora y hemos pasado a tener que ocuparnos de este otro modelo, que entonces nos va a parecer a muchos de ustedes quizá algo no muy novedoso, lo que uno no tenía mucho acercamiento porque no era necesario estudiarlo antes, así como ahora sí es necesario. Por eso lo menciono. Este modelo nos presenta un esquema de, como ha dicho un gran profesor de la Universidad de Buenos Aires, ahora actualmente, nos presenta un sistema de todo o nada. Es decir, se cumple y si no se cumple se responde salvo imposibilidad objetiva y absoluta. De manera que acá aparece combinada dentro de esta figura de la imposibilidad de cumplimiento objetivo absoluta, tomada como un modelo particular, a propósito de la responsabilidad resarcitoria y de la extinción de las obligaciones, es decir, la unifica a los regímenes, vendría a plantear que el deudor, en la medida en que incumple, responde siempre de todas las consecuencias del incumplimiento. Y hay una versión extrema de esta posición, según la cual el mero incumplimiento es fundamento de la responsabilidad civil. Eso dice un autor español, Francisco Jordano Fraga, que además lo toma una doctrina importantísima argentina de la mano del profesor Alberto Boere, seguida por el profesor Sebastián Picasso actualmente, y viene a plantearnos lo siguiente, que es que el solo incumplimiento es criterio de imputabilidad de las consecuencias del incumplimiento. Es decir, se responde porque se incumple, a secas. Y esto recuerden cómo les presenté yo un concepto de incumplimiento de manera objetiva y que deja la imputabilidad para otro. Es decir, que acá podemos añadir, por eso no había mencionado yo dentro de la clasificación que el incumplimiento puede ser imputable o no imputable. Y acá la menciono precisamente a raíz de esto. Este modelo no admitiría que exista, digamos, un incumplimiento imputable. Lo que no debe ser imputable para este modelo es la imposibilidad objetiva y absoluta, es decir, que haya imposibilidad objetiva y absoluta no imputable, es decir, lo traslada hacia el otro instituto el problema de la imputabilidad, y al incumplimiento lo trata como criterio, es decir, se incumple y se responde. Y esto viene a propósito, por eso lo menciono solamente, yo sé que esto es complejo y da para mucho más, pero voy a tratar de hilar estas ideas para que se pueda comprender con un poco mayor de claridad. Este modelo que se basa en la imposibilidad objetiva absoluta toma en cuenta, objetiva mucho, digamos, se pasa de un péndulo de subjetividad a un péndulo de objetividad. Y toma en cuenta de manera muy relevante la clasificación de las obligaciones de medios y de resultado, que tanto hemos hablado acá, y nos lleva entonces por eso a una posición del incumplimiento que toma en cuenta el interés del acreedor, la posición de ver la satisfacción del interés del acreedor, y expulsa la idea de no culpa, digamos, todo este esquema de alguna manera. ¿Por qué? Porque, bueno, yo no quiero extenderme demasiado sobre esto, pero la clasificación esta famosa que aparece hoy en sede de responsabilidad obligacional, en el artículo 1723,
de algún modo nos conduce al objeto de la obligación, en el sentido en que, como habíamos dicho, se debe satisfacer un interés del acreedor. Hay mucho que decir sobre el interés, yo tampoco me voy a detener en eso, por eso vuelvo a insistir que quizás merecería, yo acá solamente planteo un panorama general, pero la idea del interés del acreedor es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque esta clasificación, y de la mano de este modelo basado en la imposibilidad de cumplimiento, ¿no? Diversifica los intereses del acreedor. Es decir, por ejemplo, en la famosa relación médico-paciente, ¿a qué tiene derecho? ¿A qué tiene derecho el acreedor? A ser curado. O mejor dicho, ¿tiene interés en ser curado? Por supuesto, cualquier persona que acude a un médico por alguna dolencia, tiene el primer interés es ser curado. Pero acá viene lo jurídico y la importancia práctica de este modelo. Sí, bueno, pero en este caso, el acreedor tiene derecho a que se cure o no lo tiene. Bueno, acá se responde, dividen, desde luego, tomando en cuenta la relevancia de esta clasificación, que en este caso se trata de una obligación de pura diligencia, es decir, el deudor, como la definición de obligación de medios lo indica, se compromete a emplear los medios aptos para que normalmente se produzca un resultado querido por el acreedor, pero no se compromete a la obtención de ese resultado. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que la idea de diligencia se subsume en la idea de pago. Es decir, en las obligaciones de actividad de medios, el deudor paga con su diligencia. Y si no se satisface ese interés último, por ejemplo, la curación, es porque este es aleatorio, dice esta posición doctrinaria. De manera que en esto acá la idea de no culpa se reduce al incumplimiento, a cómo se produce el incumplimiento solamente. Si la no culpa ya ni siquiera operaría en esta versión extrema, ya ni siquiera como factor de atribución, sino como modo en que se produce el incumplimiento, y por lo tanto cumplimiento inexacto de la obligación, y por lo tanto de responsabilidad. Y la no culpa, es decir, la diligencia, es pago. Y en las obligaciones de resultado, por el contrario, el acreedor tiene derecho a que se obtenga el resultado concreto, y eso es lo que satisface el interés del acreedor. Con lo cual, bueno, creo, para concluir, digamos, con estos dos modelos que solo quería mencionar, y me he extendido un poco, pero es que lo quería mencionar precisamente porque hoy está presente en el Código Civil y Comercial, y no, creo que nos interpela para estudiarlos, y que además sirve acá para, por ejemplo, voy a hacer una crítica de este modelo, y extremo sobre todo, es decir, tomar como todo nada, es decir, se cumple, y si no se cumple se responde, salvo imposibilidad objetiva absoluta, que, por cierto, la carácter objetivo y absoluto quiere decir que el deudor tiene que demostrar que él ni nadie podía cumplir. Es decir, tiene una connotación empírica muy fuerte, causalística muy fuerte, es decir, tiene que fracturar el nexo de causalidad, es decir, por un caso fortuito, no imputable. Es una prueba muy rígida, digamos. Es decir, que uno cae en incumplimiento y ya responde, salvo esa imposibilidad objetiva y absoluta. Por eso la consecuencia práctica, además combinada con esta clasificación incorporada en el artículo 1723, que nos divide el interés del acreedor en uno garantizado y en otro el interés último, el acreedor en uno garantizado y en otro no. Y que yo, la crítica o observación que hago, es decir, como para reflexionar, es conveniente que el incumplimiento sea criterio de imputabilidad de las consecuencias meramente, es decir, incumplimiento a secas, es decir, que el incumplimiento sea el fundamento en sí mismo. ¿Por qué lo critico yo? Menos, no sé qué opinarán ustedes, lo dejo abierto que lo debatamos, porque suprime el factor de atribución, lo cual contradice el propio código. Lo suprime porque lo elimina y convierte, digamos, a la licitud y el incumplimiento en fundamento en sí mismo.
Y para mí eso es una crítica a esta altura que se le puede realizar a este modelo en su versión extrema, y que está en el código de algunos y lo pregonan y lo defienden. Con lo cual acá se presenta, ¿qué es lo que se presenta acá para terminar? Que una teoría del incumplimiento, es decir, los conceptos que podamos tener nos conducen a consecuencias jurídicas importantes. Y acá está la relevancia de una teoría general del incumplimiento y que nos permite pensar en preguntas como ¿a qué tiene derecho el acreedor? Así que muchas gracias. Gracias, doctor. Excelente exposición. Bueno, los asistentes, si quieren hacer alguna pregunta, activen su micrófono, no hay problema. Yo primero, si me parece, antes de preguntar nada, felicitarlo a Federico porque la verdad que en el escaso tiempo utilizado y la complejidad de la temática abordada, y realmente ha sido todo un desafío. Por supuesto, me han quedado muchas preguntas, muchas dudas, pero es muy interesante el armado de la nueva teoría del incumplimiento a partir de porque el Código Civil y Comercial tiene el problema que hablamos siempre, ¿no? Que muchas manos han intervenido. Entonces, ha habido una mano en obligaciones, otra mano en contratos, otra mano en consumo y varias manos en la teoría general de la responsabilidad civil, lo cual hoy trae, por ejemplo, que el mismo texto sea interpretado de diferentes maneras. Así que nada, simplemente dejar esa pequeña inquietud y felicitarlo nuevamente al doctor Guayar por la exposición. Muchas gracias. Ahí está el doctor Pascual Alferillo, lo veo. Pascual, por favor, Sí, deputeate. un Sí, saludo sí, sí. grande al doctor Pascual Querido, ¿cómo Alferillo. andas? Un gran Bien, bien. saludo, doctor. No, 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 al Gracias. contrario, una alegría de participar con ustedes en este encuentro. Perdóname en el sport porque se me complicó la tarde, así que no puede estar saco y corbata. Merece usted, amigo mío, querido amigo. Vos sabés que me ha dejado muchas preocupaciones en escrito. No sé qué han entrado. El, si tiene la palabra alguien más antes que yo, le respeto, Javier. Sí, bueno. Es todo lo tuyo. Adelante, Pascual. A ver, Hilda, tenemos a alguien que está hablando. ¿Podés mutearlo, por favor? Mariano Muchas puede ser. gracias. A Mariano, me parece. Mariano se le ha quedado abierto ahí. No, no, el tema, Federico, con toda su impronta de nuestro queridísimo Ernesto, que siempre lo recordamos, un gran amigo, de ver el derecho desde otra óptica, de ver el derecho. Es muy clave lo que decía de la reforma que ha existido en la definición de obligaciones, porque la definición de obligaciones ha tomado una teoría totalmente distinta a la que veníamos acostumbrados al incorporar la satisfacción del interés del acreedor. Ahí eso es muy importante porque lo contrario de ello sería el incumplimiento, cuando no se satisface con la prestación. Pero más importante son dos artículos, el artículo siguiente, a donde Vallespino, Pizarro, que no quieren salirse de la teoría tradicional, se han quedado allá, porque la definición es la idea de Zanoni. Hay un viejo librito de Zanoni que se llama La obligación del Colegio de Abogados de San Isidro, viejísimo, cuando éramos jóvenes y no teníamos el bigote oscuro. Y es la teoría del contenido de la obligación y el objeto de la obligación. Esa es la teoría que está nueva en la definición de obligaciones. Y no hay que confundir prestación con el objeto de la obligación. Y ahí bien lo dijo Federico, cuando dijo el objeto, es lo que realmente satisface el interés, no el accionar, la comprensión que tiene el acreedor o el deudor.
Es muy bueno lo que ha dicho, pero hay que plantearse desde el inicio mismo del tema del incumplimiento, porque hay que ver con qué se cumple, cómo se cumple, para definir qué es lo que es el incumplimiento. En el tema de las responsabilidades objetivas y demás que ha marcado, es cierto, pero no hay un blanco y un negro, porque vos mismo, Federico, y ahí te diría que vos te lo replantees en dos temas. En la mora del acreedor. En la mora del acreedor, el deudor ha ofrecido acabadamente lo que debía, el bien que satisfacía el interés del acreedor. Entonces, eso no sería incumplimiento, porque es otro tema, es otra figura jurídica que está fuera del incumplimiento. Hay un retraso en el cumplimiento cuyo culpable, y ahí parece una parte subjetiva, una imputación subjetiva, es el propio acreedor que se opone a recibir el bien. También, para profundizar este tema, vas a encontrar en la teoría de la mora del acreedor obligaciones secundarias optativas que impiden el cumplimiento total o obligaciones secundarias que no impiden el cumplimiento total. En lo otro, que así este brevísimo comentario de apoyo, es en el tema de las obligaciones de medios de resultado. Las obligaciones de medios de resultado lo termino de escribir para el homenaje al Terini para las jornadas próximas, ya lo venía diciendo en otros lares. No es un problema de las obligaciones, es un problema de los contratos. Y pongámonos en esto en la idea. Las obligaciones de medios de resultado tienen el mismo contenido, en la misma estructura axiológica, teológica, en la misma estructura obligacional. Lo que define, cuando vos decís el paciente, no es la pretensión del médico decir tal cosa o la pretensión del paciente decir a mí me debe curar, es lo que se pactó. Y ahí viene la importancia del consentimiento informado, que el consentimiento informado es un contrato, es lo que ofrece hacer el médico y lo que acepta el paciente en un acuerdo de voluntades. Entonces hay que mirarlo más desde la óptica del contrato a las obligaciones medios y resultados, como lo hacen en Europa, y porque cambia hasta el sistema de carga probatoria. Una felicidad, Federico, una alegría verte a vos, Esteban, y te lo prometí que iba a estar, llegué con lo justo, pero he estado escuchando atentamente a ustedes y felicitarlos y decirle que como director de Cuyo, a ver si algún día de esto hacemos un intercambio y hacemos un congreso entre el Noroeste y el Instituto Región Cuyo. Un abrazo, querido. Muchas gracias, Pascual. La verdad que sí, lo prometido es deuda y la prestación está cumplida. Así que te agradezco y Ahora, realmente muy interesante el tema. ahora que satisfaga el interés de los acreedores, que son ustedes, es otra cosa. Bueno, pero podemos decir que es una obligación de medios si se ha pactado contractualmente. Mirá, yo tengo una posición en ese tema, ¿viste? Que ontológicamente no son diferentes. El que define es el contrato si es de medio o de resultado. Y el Había, nivel. ahí nosotros, bueno, hemos tenido la impronta tucumana a través de René Padilla y de Ernesto Sí, Guayar, donde sí, ellos, básicamente René Padilla decía que todas las obligaciones en algún punto son de medio y en algún punto son de resultado. Lo que no, pasa es que no, es una cuestión de punto de vista, nada más. con Ernesto Guaya, con el papá de Federico, ¿cómo se llama? Él está en el grupo de los que sostenemos la línea italiana, de contenido y objeto diferenciado. Vos sabés que la diferencia está cuando vos decís prestación, cuando hablas de contenido y objeto, lo tomás como dos puntos diferentes. Vallespino, esto lo daba en algunas oportunidades, pone dentro de la prestación al contenido y al objeto. Punto. Así es, No lo diferencia. Los así es. incorpora los dos juntos. Y anteriormente eso no existía, sino que era la persona y todas las definiciones clásicas. Esta no es una definición clásica, es una definición que prima las ideas de Eduardo Zanoni. Y es más, te voy a dar un detalle. Hay una contradicción porque dentro de este grupo estaba Belucio y en el caso Barral, Belucio votó en contra diciendo que era de medio, la obligación del médico, y no votó conforme a su propio criterio. Hasta le he encontrado esa contradicción en el caso Barral de la Corte Suprema, que es uno de los leading case que hay que tener en cuenta siempre este tema de obligaciones de medio y resultado. Entonces,
Es un tema profundo y si quieres algún día lo juntamos, lo charlamos, lo profundizamos el tema, porque hay que cambiar algunos criterios. Europa ya cambió muchos de los criterios en el tema de las obligaciones de medios y resultados. Por ejemplo, los médicos, los profesionales en Europa, esto es Padilla, no lo puedo ver tampoco, ¿cómo se llama? Ya tienen la carga probatoria y en la carga probatoria de quién tiene el dominio de los hechos en una mala praxis médica o una mala praxis jurídica. Entonces, inclusive están incluidos dentro de la ley de defensa de los consumidores. No, acá no está incluido en la Argentina a los profesionales. Así que bueno, Claro, Por ahora, así es. porque te tiro un sí, dato. En primer lugar, lo vamos a conversar en septiembre en la Universidad Austral y prometo que ahí vamos a tocar el tema. En segundo lugar, este 23 de agosto, fecha patria para Jujuy, se está por presentar en sociedad el nuevo anteproyecto de Código de Defensa del Consumidor, y veremos a ver qué dice este Congreso, porque venimos del 2019 y con varias reformas, y la idea es que se tienda a la codificación, ¿no? Un proyecto similar al de Brasil. Así que bueno, la dejo a Hilda Fernández que también pregunte algo, ya que lo tenemos también aquí a Pascual. Doctor Pascual Alperillo, un gusto tenerlo conectado y le tomo la palabra para que venga a Jujuy, a la Universidad Católica de Santiago del Estero, y veamos de hacer algún evento, alguna jornada presencial. sí, mira, vos sabés que está ahí veremos un tema de Tucumán. Si sale lo de Tucumán, no me cuesta nada ir en auto, dar una vuelta por acompañarnos, más allá de los compromisos que tenemos y la permanente. Pero en el tema de las obligaciones hay que replantearse porque hay muchos cambios que no nos hemos dado cuenta y que seguimos hablando como si fuera la tradición siguiera vigente y no es lo mismo ya. En el tema de los contratos, ya sabemos que hay una responsabilidad objetiva del incumplimiento. Esto un poco Federico lo pone en cuestionamiento como un blanco y un negro. Y como decía Luis, y que casi todos hemos abrevado de Luis Macé, no existe blanco y negro, el derecho se vive muchas veces en los grises. Claro, ¿no? Hay el profesor Sebastián Picasso, ¿viste? ¿Te acordás, Pascual? Bueno, yo quiero agradecerte mucho, Pascual, tu presencia, que me honra un montón, digamos, que yo vengo acá a ser como discípulos de ustedes, la generación de los mayores, como si que lo puedo decir así, pero por supuesto, ¿no? Comparto desde luego mucho de lo que acabas de decir y bueno, eh, en relación, no sé si te acordás, seguramente te acordás de el proyecto de 1987, si no recuerdo mal, el artículo 514 que hablaba del incumplimiento sin culpa, es decir, Claro. cuando el deudor debía realizar una diligencia superior a la exigida por la naturaleza de la obligación, había un incumplimiento sin culpa y esto generó, y yo creo que como Generó bien escándalo en plantea, ese momento. claro, generó un escándalo porque ya venía campeando toda esta doctrina que hoy en parte, por eso mi propósito fue plantear la importancia de repensar ahora una teoría del incumplimiento, porque efectivamente comparto absolutamente que se han incorporado y se han receptado y combinado ciertas instituciones con las que teníamos, con lo cual aparece algo nuevo, efectivamente. Por eso hoy no he tratado de dar ninguna afirmación al respecto, sino de plantear la importancia, todavía que tiene las mismas preguntas de siempre, quizás, pero que comparto totalmente, doctor Ahí en Pascual, y bueno, Fede, en el 725, que es el que diríamos reglamenta el 724, que es la definición, se manda diciendo la prestación es el objeto de la obligación. exacto, Entonces confunde prestación con objeto de la obligación. Y ese es claro, uno de los meollos, porque trata de desarmar la teoría que había puesto en el artículo anterior. claro, claro, totalmente, Contradice. total. Y además eso que ya la doctrina lo tenía como un punto que era pacífico, decir que la prestación era la conducta.
Claro. Y si básicamente. lo, Es decir, claro, claro. Y si lo y queremos claro, ver desde un punto de vista social, en la mala praxis médica, fundamentalmente, eh, automáticamente, cuando vos presentas un incumplimiento contractual, porque el médico o el abogado no cumplió con lo prometido, o lo pactado, automáticamente quien debe probar que hizo bien las cosas es el profesional, no el paciente. El paciente está en desventaja y es la parte vulnerable en todas las relaciones jurídicas. Hasta eso cambia. Así que bueno, que sí, sí, dejemos claro, algo para claro. el futuro. Sí, sí, bueno, qué alegría me ha dado, querido doctor No, Pascual, la con su alegría, usted sabe presencia. el cariño que ha tenido su padre, la amistad que hemos tenido profunda con él. Y nos veremos allá también en las jornadas nacionales. Yo presenté Estamos una en eso. ponencia de comisión de contratos esta vez. Sí, no, ahí el contrato de larga duración va Contrato a de larga estar. duración. Otra institución Sí, no, a mí me queda, incorporada. cuando quieran el tema, te dejo un aviso parroquial, diríamos. Tengan cuidado con el régimen monetario, ya cambió. El decreto 70-2023 cambió el sistema monetario argentino y no ha tomado conciencia ni la judicatura, ni los abogados, ni los estudiantes, nadie está tomando conciencia, ni la gente en general, que se ha cambiado el sistema monetario argentino. Yo saqué un libro en noviembre que se me quedó desactualizado en diciembre y tuve que escribir por esta nueva versión, la nueva reforma al Código Civil. Y en el tema de la mora, el DNU también lo ha cambiado, porque obliga a interpelar en la primera opción cuando no hay plazo determinado. Así que hay que tener cuidado con los cambios que se están haciendo. Sí, así es. Bueno, vamos a seguir. No sé cómo lo ha planteado yo. Me muteo, para que ustedes sigan. Bien, ¿alguno de los asistentes tiene otra pregunta, quiere hacer alguna intervención, algún comentario? Puede activar su micrófono con tranquilidad. Bien, si no tenemos más preguntas, bueno, vamos terminando acá. Por supuesto, doctor Federico Guayar, muchísimas gracias por la exposición, fue muy completa, muy clara, muy interesante. Doctor Pascual Alferillo, un gusto que se haya conectado, todos sus aportes son bien recibidos y sus comentarios. Y bueno, a los miembros de la academia, por supuesto el doctor Javier Eliescau, que es el representante del Instituto Noroeste, la doctora Alida Colina, que es la responsable del Gabinete de Investigación en Ciencias Jurídicas de nuestro departamento Jujuy, de la Universidad Católica de Santiago del Estero, doctor Marcos Montaldi, un gusto saludarlo, María Cecilia Domínguez, María Cecilia Farfán, bueno, este grupo que venimos ya siempre reuniéndonos y siendo un grupo de estudio, que ahora estamos en este experimento de abrir la participación a todos los que tengan interés en los temas, ¿no?, que se van a ir tratando. Por parte de la Universidad Católica de Santiago del Estero, del área de investigación y la dirección de la carrera de abogacía, muchas gracias a todos. Nos volveremos a encontrar, ya fijaremos fecha. Y doctor Eliascau, si quiere despedirse, cierre usted el evento. Muchas gracias, Hilda. Bueno, este es como dije al comienzo, una prueba piloto y creo que el intercambio entre disertantes y público y maestros, como la presencia del doctor Pascual Alferillo, nos nutre a todos y sirve para generar nuevas inquietudes y nuevos interrogantes que en definitiva posibiliten, por un lado, la investigación de tópicos y luego su posterior difusión. Y realmente estoy muy contento y la próxima podemos hacer quizás un encuentro virtual también con la sede Cuyo, como bien lo propuso su director, y quedamos a disposición. Muchas gracias para todos y será hasta la próxima. Un Muchas gusto inmenso y gracias. Muchas aplausos para gracias. usted. Gracias. Muchas gracias. Un saludo para todos. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias, Gracias a Buenas Dios. Federico. noches. Hasta luego, buenas noches.